¿Cuánto dura el DTF? Esa es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho y principalmente nos las hacen los clientes cuando piden algún trabajo en DTF. Los servicios de impresión y los distribuidores nos indican que dura aproximadamente 50 lavadas o más. Esto depende también del cuidado que se le dé a la hora del lavado. Les voy a mostrar los ejemplos que yo tengo de playeras que uso regularmente. En el 2020 y 2021 vi muchos videos acerca de personalizado de prendas y comencé a ver algunos videos con el tóner blanco y después DTF. Después de haber visto bastantes videos acerca del DTF, fue que empecé a hacer pruebas. Este es el primer archivo que mandé a imprimir en DTF. Simplemente busqué una imagen PNG en internet y la mandé así. No le hice ninguna modificación al archivo, simplemente le di un tamaño porque la idea era conocer la preparación del proceso del DTF. Esta impresión quedó muy bien y de hecho tiene aquí su vuelta, ¿ok? Su reverso. Esto fue hecho en julio o agosto de 2021. El estampado permanece muy bien, pero también tiene la desventaja que esta playera no la ocupó tan seguido. Debe tener aproximadamente unas 10-15 lavadas porque no es una playera que ocupé habitualmente. Podemos decir que, bueno, aunque es la más vieja, no tiene tanto uso y no podemos ver cuánta resistencia tiene. En esa misma prueba con la playera roja y con la imagen de Ken, también mandé a imprimir esta. Esta sí lo ocupo más regularmente. Esta tendrá por lo menos unas 30 lavadas porque no es un color tan oscuro y sí lo ocupo regularmente. Como podemos ver aquí, tiene algunos detalles. Se empieza a cuartear. Tenemos cuarteaduras en la impresión. Esta impresión es pareja, ¿ok? No tiene ningún tramado ni nada, semitono, nada. Al igual que la playera anterior, solamente se tomó el archivo y se mandó a impresión para probar el DTF. Esta playera también es aproximadamente junio o agosto de 2021. Lo que descubrí con estas playeras es lo que comenta mucha gente. Si tenemos una área grande de impresión DTF, no tenemos transpiración en esa área, por lo que esta zona puede que nos cause sudoramiento a la hora de tenerla puesta. Fue entonces que empecé a investigar las opciones que había para darle transpiración a las prendas y fue cuando vi algunos videos acerca de Simrip, que es lo que hacía anteriormente, lo que son las imágenes con semitono. Buscando alternativas a lo que fue la impresión con Simrip, llegué a este punto de hacer unas impresiones con semitonos, pero con otra técnica de punto estocástico. Esta playera la tuve en septiembre de 2021 porque fue una playera que utilicé cuando fui a una exposición que fue en septiembre acerca de impresión. Esta playera tiene cuarteaduras, sobre todo en esta área que es un poco pareja. Esta área era un área sólida, entonces aquí se puso una transpiración utilizando punto estocástico. Pero con el tiempo, como les comento, desde septiembre de 2021 se fue cuarteando la impresión de DTF. Estas playeras se lavan en lavadora y sin ningún cuidado especial para conocer la resistencia de estos estampados. Esta área que sí es uniforme sí muestra más agrietamientos, pero las demás zonas no son notables o no son muy perceptibles. ¿Okay? Hay pequeñas cuarteaduras, pero nada relevante. Esta área es muy clara y aquí se notan fácilmente porque la prenda es oscura y bueno, así es más fácil detectar las grietas. Como les comento, esta playera fue de septiembre de 2021. Tiene 1 año y medio aproximadamente. Sí se ocupa regularmente, por lo menos una o dos veces al mes. Por esas mismas fechas también se hizo esta playera que es más o menos parecida con la misma técnica. Podemos ver que tiene bastantes cuarteaduras y es porque también tiene bastante tiempo. Tiene también como de 2021, septiembre aproximadamente. Esta playera también es aproximadamente de la misma fecha, no sabría decirles exactamente cuándo, pero también fue una de las primeras pruebas en donde también utilicé una técnica, parece como también de punto estocástico, y aquí podemos ver más claramente que sí tiene bastantes cuarteaduras. Estas dos playeras sí se ocupan bastante, yo las ocupo mucho porque también quiero desgastarlas para hacer unas nuevas versiones. Tiene como 1 año y medio esta playera, pero sí es de bastante uso. Esta yo también creo que la ocuparé 1 o 2 veces al mes, entonces tiene aproximadamente, bueno, las lavadas que serían 2 cada mes,
desde septiembre, aproximadamente septiembre-octubre de 2021. Esta es otra prueba de impresión y esta playera sí la ocupo bastante. Cada que puedo la ocupo más de 2 veces al mes. Yo creo que la ocupo 3 veces al mes, o si no es que cada semana. Esta playera sí la ocupo mucho y yo creo que tiene a partir como de octubre de 2021. Aquí tenemos poca cuarteadura, pero sí tenemos ciertos detalles. De ahí en fuera, esta playera todavía sirve bastante bien y los colores me gustan como quedaron, por eso es que la ocupo bastante. Esta playera también es de 2021 y como pueden ver también fue una prueba, me parece que de hecho fue algo parecido como Synrip, si no es que fue con un plugin de Synrip, y desde ahí decidí que no me gustaba el trabajo, pero me funcionó para tenerla lista para el estreno de la película. De hecho, fuimos al cine con esta playera, que fue en diciembre 17 de 2021. Pero bueno, estuvo bastante bien porque no había playeras relacionadas a la película en el momento del estreno de la película y funcionó bastante bien. Esta playera también es de bastante uso, si la ocupo seguido, porque igual que las anteriores, también ya quiero gastarla para ocupar otra que ya tengo lista. Esta playera ya está lista para estrenarse usando las acciones que ya desarrollé y que bueno, tengo disponibles en mi sitio web. Esta es más reciente y no se ha usado, entonces esa es la diferencia. Esta sí es de uso y estoy esperando que se termine para ocupar esta que ya tiene mejores colores y mejor impresión. Entonces es por eso que esta playera sí es de bastante uso y también la ocupo muy seguido. Esa sí podría decirle que la ocupo casi diario. Cada que la veo la uso para también ya desgastarla y bueno, ya cambiar a esta que se ve mejor. Esta playera pues es la clásica que ya tengo en todos los videos, creo que del canal. La desventaja de esta playera es que como la hice muy pequeña para la muestra, no la calculé y la hice en una playera mediana. No la ocupo tanto porque me queda justa y bueno, prefiero ocupar otras que tengo que me gustan más y que me han gustado como han quedado. Pero pues bueno, esta no tiene tanto desgaste. Esta playera tendrá como unas 20 lavadas máximo desde marzo de 2021, perdón, 2022. Entonces, bueno, solamente los quería mostrar para que más o menos vieran el progreso de las impresiones. Esta playera la tuve guardada, la impresión, unos meses, entonces yo creo que la estampé también aproximadamente por marzo de 2022. Y pues bueno, esta sí también es de uso continuo, también me gusta bastante esta playera. También conforme fui avanzando en el tiempo, al parecer que fueron mejorando los suministros de las tintas y los adhesivos. En este caso, esta se ve bastante bien, a pesar de que tiene áreas grandes y no se ha cuarteado como las anteriores. Yo diría que los materiales fueron mejorando también y es por eso que también ha durado bastante esta impresión. Esta, como les comento, es una playera de uso continuo. Se debe de usar más o menos aproximadamente 2 o más veces al mes. Entonces tiene bastantes lavadas desde aproximadamente también marzo de 2022. Esta es otra playera que hice con tiempo y bueno, también está hecha con semitonos, con una técnica de semitonos, donde hicimos la separación por puntitos. Entonces, esta no es eliminación de negro, esta sí es semitono y aunque los colores no son tan precisos, ha durado bastante. Esta también se ocupa seguido porque igual lo mismo, queremos ocuparla para hacer otra nueva versión, pero ha durado bastante. Solamente en algunos casos se ve unas cuarteaduras. Esta es de julio de 2022, no tiene tanto tiempo, pero bueno, aquí vemos que tienen cierta cuarteadura a pesar de tener semitono, ¿ok? Entonces, aunque tengamos semitono, también podemos correr el riesgo de que se cuarten las impresiones. Estos son algunos ejemplos de las playeras que más utilizo y que creé con técnica DTF y bueno, van desde agosto de 2021 hasta julio de 2022. Entonces podemos ver que si ha resistido, no se caen fácilmente y aunque la impresión esté cuarteada, no se cae. De hecho, no se despinta porque el color sigue consistente. De hecho, yo diría que tienen el mismo color que tenían cuando se estamparon por primera vez. Con respecto a las cuarteaduras, esto puede ser una objeción para los clientes conforme pase el tiempo. Yo creo que es mejor comentarles que sí se puede llegar a cuartear dependiendo de los diseños. Además, como les comento, los servicios de impresión también fueron mejorando sus insumos. Es decir, mejoraron las tintas,
mejoraron los adhesivos y mejoraron el proceso de DTF. Entonces, estos errores, estas cuarteaduras, posiblemente disminuyan con los suministros que tenemos actualmente, como son tintas y adhesivos, en este caso poliamida o como se le llame. Esta playera que tengo es de un concierto de 2010. Aquí podemos ver bastantes cuarteaduras porque, bueno, esto debe ser hecho por serigrafía. Esta playera tiene ya 13 años, pero básicamente no la ocupo tanto. Antes la ocupaba más continuamente, posiblemente una vez cada 2 meses, y por eso es que también ha durado bastante. También podemos ver que tiene bastantes cuarteaduras, pero bueno, este es otro proceso, este es por serigrafía, pero es una playera de 2010. Esta es una playera de 2012, también de concierto, y aquí también tenemos cuarteaduras. Esta playera por lo menos tiene 11 años, y también de igual manera no la ocupo tanto, y debo ocuparla cada 2 o 3 meses esta playera. Bueno, solía ocuparla porque ahorita ya de tantas playeras y de tantas muestras que he hecho, tengo más playeras de muestra y no las roto tanto, estas que ya tienen bastantes años. Como les comento, las cuarteaduras pueden ser una objeción para los clientes, pero creo que las cuarteaduras son parte de cualquier sistema de impresión sobre textiles, porque bueno, estos se lavan en mano o en lavadora. Sería cosa de comentarlo a los clientes para que lo tengan en cuenta cuando laven sus prendas. Por último, quiero mostrarles una playera que me regalaron en una exposición en 2021. Aquí, bueno, ahorita está sucia, pero les gustó bastante en mi casa y de hecho, bueno, me la pidieron. Yo la cedí sin problema. Y esta playera en un año de uso, año y cacho, sí se ha lavado bastante porque también se ocupa seguido. Y aquí podemos ver que a pesar de que apenas tiene un año, sí también ya muestra ciertas cuarteaduras. Entonces, aunque los suministros aquí me parece que fueron de buena calidad, bueno, creo que es parte de todos los procesos de estampados que tengamos esto, dependiendo de los usos y los cuidados al momento del lavado. Entonces, este sería un ejemplo para mostrar, por decir, en este caso que sabemos que la serigrafía es una de las dominantes en el sistema de impresión textil, también tenemos estos imperfectos y esto se puede ver tanto a materiales como al proceso de lavado. Entonces, con estos ejemplos podemos ver que la cuarteaduras en las impresiones también puede aplicarse en cualquier sistema, ya sea serigrafía o en este caso DTF, que son técnicas parecidas. Esto es un punto a tomar en cuenta para comentarlo a los clientes al momento de realizar los trabajos, que si desean que sus estampados perduren más tiempo, bueno, tengamos atención al momento del lavado. Y bueno, esta es la experiencia que yo tengo con impresión DTF usando servicios de impresión. Yo no hago la impresión, simplemente mando archivos para imprimir. Si ustedes también ocupan servicios de impresión, ¿cuál es su experiencia? ¿Les duran los estampados? ¿No les duran? Cuéntenme en los comentarios. Si tienen alguna duda o pregunta, también pueden dejarlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente tema sobre impresión.